Hola, muy buenos días. Muchachos, terminando por fin este mes con este proyecto. Es la semana 4 y nosotros vamos a trabajar la actividad número 3 en sociales, desarrollar el capitalismo y avance del imperialismo. Recuerden el nombre de nuestro proyecto, resolver conflictos me permite convivir en paz y armonía. Proponer soluciones que puedan resolver conflictos en mi entorno. Es la base específica de este tema, ¿no verdad? ¿Por qué considerar al capitalismo y el imperialismo como parte de este proyecto? Porque para que se sostengan estos sistemas económicos en el mundo, han tenido que suceder y darse muchos conflictos, muchas situaciones que las sociedades han tenido que enfrentar. Este esquema que ustedes ven aquí se refiere al capitalismo y las diversas maneras como este ha venido afectando. Este esquema no lo hice yo, lo encontré dentro de las redes, me pareció muy interesante, por eso se los he colocado aquí. Nos dice que el capitalismo como parte económica es un modo de producción y redistribución de la riqueza. Como social es un modo de dividir la sociedad en clases sociales. Político, modo de dominación política. Y valores éticos y morales es un modo de vida para una sociedad o para una civilización. Entonces, todo esto en sí comprende el capitalismo en lo social, en lo económico, en lo político y en los valores éticos y morales. Capitalismo no solamente es un sistema económico, el capitalismo engloba una serie de cosas que forman parte de una sociedad. Estas cosas van desde lo económico hasta los valores éticos y morales de una sociedad, muchachos. ¿Qué es el capitalismo? ¿Cómo se desarrolla? ¿Qué ventajas y desventajas tenemos del capitalismo? Obviamente, muchachos, nosotros no vamos a poder trabajar todas las ventajas y todas las desventajas, ni tampoco vamos a poder trabajar todo lo que es el capitalismo, pero sí vamos a trabajar especificidades sobre este tema. El capitalismo es un sistema económico basado en qué? Basado en la propiedad privada de los medios de producción. ¿Qué constituye este? Constituye el capital, el dinero. ¿Está bien? Entonces, capitalismo viene a ser sistema económico en el cual todo lo mueve el dinero y el que gana más. Entonces, supuestamente, en teoría, el que trabaja más, ganará más. Además de esto, en el capitalismo se puede invertir el dinero, el que tiene plata, el que es rico, puede hacerse más rico, puede hacer inversiones que le ayuden a multiplicar mucho más el capital que tiene. ¿Bien? ¿Cuál es la ventaja entonces y desventajas del capitalismo? Aquí unas cuantas nada más. Dice, lo más positivo del sistema es la increíble capacidad que tiene el capital privado para generar riqueza a través de la producción. Lo que les indicaba, el que tiene dinero puede hacer que éste genere más dinero, de acuerdo a las inversiones que haga con este. Se puede también acceder a la propiedad privada. Si usted tiene dinero, puede usted comprar carros, comprar terrenos, comprar comercios, en fin, la plata llama a la plata. Esta ventaja se logra porque el sistema es fuertemente competitivo y arriesgado para el empresario o para las personas que tienen dinero. Entonces, no olvidemos este concepto base de lo que es el capitalismo. El capitalismo es el sistema económico en el cual todo lo mueve el dinero y el que gana más y el que trabaja más. ¿Está bien? ¿Cuál es el desarrollo del capitalismo? ¿O cómo se desarrolla o dónde se desarrolla? Especialmente el auge lo tienen Inglaterra y Francia en los siglos XV y el siglo XVIII. Antes antes de llamarse capitalismo, se llamó mercantilismo y luego se llama capitalismo. Dice aquí, como resultado desde el siglo XV hasta el siglo XVIII, el capitalismo dio lugar a una nueva forma de comercial denominada mercantilismo, que alcanzó su máximo desarrollo en Inglaterra y Francia y en el que el gobierno ejercía el control de la producción y el consumo. Miren ustedes, una imagen dice mucho más que 1000 palabras. ¿Sí? El imperialismo y sus características. Una vez que hemos revisado ya lo que es el capitalismo, vamos a revisar lo que es el imperialismo y qué características tiene.
El imperialismo, entonces, es un sistema que se rige por la necesidad de un imperio de expandirse. Y para esto, necesita que, o que tiene una serie de intereses. Pues estos intereses pueden ser económicos, pueden ser para expandir sus territorios, o pueden ser por conflictos de guerra, por razones demográficas, por una serie de razones. Entonces, aquí les he notado algunas de las razones por las que se establece o se estableció el llamado imperialismo en el mundo. Primero, la explotación de territorios. Segundo, la obtención de beneficios económicos. Tercero, ideas de superioridad y darwinismo social. Cuarto, la motivación política, el deseo de poder. Luego vienen las razones demográficas, las razones militares, la revolución industrial y el capitalismo. Recordemos, la semana pasada revisamos algo sobre lo que era la revolución industrial y cuántos cambios trajo al mundo esta revolución, especialmente el nacimiento o el auge del sistema capitalista, muchachos. Entonces, el imperialismo se caracteriza por la implantación del dominio de una nación por otra. ¿Mediante qué? Mediante el uso de la fuerza, interviniendo militarmente e invadiendo el país, tomando el poder ya sea de forma total o parcial o de forma sutil, mediante la complicidad de poderes fácticos oriundos del país. En sí, muchachos, ¿qué nos dice todo este párrafo? Que el imperialismo es la implantación del dominio sobre otra nación. ¿Está bien? Dominar a otra nación. Eso es en sí imperialismo. ¿Cómo lo domina? De diferentes maneras. Económicas, por territorios, por razones demográficas, por economía, etc. Aquí les dejo algunas imágenes sobre lo que es el imperialismo. Miren ustedes, actualmente nosotros también todavía tenemos naciones consideradas imperialistas y aquí ustedes observan una imagen, como les indicaba, dice mucho más. Y acá vemos también cómo se reparten o cómo se dividen al mundo las naciones entre ellos. Los estados latinoamericanos y sus proyectos nacionales. Este material lo vamos a encontrar en el texto integrado de 10º año, en la página 59, 60, 61. ¿Está bien? Especialmente en la página 60 vamos a encontrar esto. Si usted no tiene el libro, si usted no tiene el link, no hay problema. Todo el material que encontramos aquí es parte de lo que está en los textos y usted puede trabajar con las diapositivas. Puede marcar las ideas principales con las diapositivas, puede también usted volverlas a revisar para analizar el tema que estamos viendo específicamente hoy día, lo que es el imperialismo y lo que es el capitalismo. Ahora, muchachos, los estados latinoamericanos y sus proyectos nacionales. ¿Qué pasó con los estados latinos? Antes, muchachos, o con la venida de los europeos a América, los pueblos quedaron en poder de ellos y los pueblos empezaron a cansarse, empezaron a rebelarse. Y aquí se dan los llamados procesos de independencia. Entonces, durante estos procesos de independencia, ¿cuál fue la relación entre los estados que surgieron tras las independencias latinoamericanas? ¿Qué relación hubo? Se instauró un sistema económico de una vez, o ellos buscaron sistemas económicos diversos hasta ver cuáles calzaba a los pueblos latinos. En este caso, muchachos, nosotros tenemos que los pueblos latinoamericanos quedaron devastados con esta situación, pasaron por un grave problema, un complejo problema de reestructuración económica, reestructuración política y más que todo, muchachos, de poder. ¿Está bien? Aquí podemos distinguir nosotros varios momentos. Primero, se empezó a aplicar los modelos políticos provenientes de Norteamérica y provenientes de Europa, pero hubieron una serie y profundas contradicciones que no hicieron esto posible. ¿Está bien? También vinieron los conflictos internos y los conflictos externos, cuál es mejor, cuál nos conviene más, el poder que representaban estos. Entonces hicieron que muchas veces
no funcionaran estos sistemas que ellos quisieron implementar. Incluso algunos estados no sobrevivieron a estas situaciones. Divisiones internas y la emergencia del caudillismo. El caudillismo entonces viene a ser una forma de gobierno que se aplicó en América. ¿Está bien? Esta forma de gobierno se dio más o menos, muchachos, por los siglos XIX. El caudillismo se caracteriza por la presencia de líderes fuertes, miembros de élite social y vinculada con la tenencia de tierra o a una actividad económica concreta. Al llegar al poder, generalmente imponen los caudillistas sus intereses, muchas veces dejando de lado los de la región para imponer los de ellos. ¿Está bien? Este sistema del caudillismo se instaura en los pueblos de América y fue una forma propia que ellos obtuvieron de gobernar. ¿Está bien? Los países latinoamericanos al inicio de la vida republicana estuvieron marcados por la lucha del grupo, la lucha de poder, lo que les indicaba hace un momento. También hubo serios enfrentamientos entre los federalistas y los centralistas. Mientras los unos tenían todo el poder, los otros tenían una cierta soberanía. Y esto también causó grandes conflictos armados entre los pueblos. La base del poder político del caudillismo, el sistema de gobierno que se implementó en América, estaba dado en el llamado clientelismo. ¿Qué es el clientelismo? Es la lealtad de la persona a las que favorecen de distintas maneras y que quedan vinculadas por lazos de lealtad al caudillo. En ciertos casos, el caudillismo derivó en dictaduras, como una represión a los opositores. Esta actividad la vamos a realizar en base a los conceptos o definiciones que hemos trabajado el día de hoy. Primero, tienes que volver a leer el texto sobre los estados latinoamericanos y sus proyectos nacionales. Si no lo tienes, como te indiqué, puedes volver a leer las diapositivas porque estas fueron consideradas con respecto al texto. Segundo, vas a elaborar una actividad muy sencilla. Primero vas a generar una lista de ideas. ¿Sobre qué? Sobre el capitalismo y el imperialismo. Vas a seleccionar 3 ideas bases del capitalismo y 3 ideas bases del imperialismo. Nada más. 3 ideas principales de este sistema económico y 3 ideas principales de este sistema económico. Recuerda lo que es el imperialismo y recuerda lo que es el capitalismo. Entonces, segundo, vas a relacionar con una línea o líneas de colores que tengan en común y explica el por qué. ¿Qué tienen en común quiénes? Que tienen en común el capitalismo con el imperialismo. Entonces tú vas a hacer la relación entre el capitalismo y el imperialismo y qué cosas tienen en común ambos. ¿Está bien? Luego vas a elaborar un mapa mental, vas a utilizar conectores, vas a colocar dibujos, si es posible, vas a colocar conceptos. ¿Sobre qué tema? Sobre el tema los estados latinoamericanos y sus proyectos nacionales. Responde a las siguientes preguntas. Esto lo vas a hacer con tus propias palabras una vez que has revisado este video. ¿Cuál es el valor de la independencia y libertad para las naciones en la actualidad? ¿Tú sabes el valor que tiene la independencia? ¿Tú sabes el valor de ser un pueblo libre? Entonces, con tus palabras vas a contestar esta pregunta. Y la libertad para las naciones, ¿qué importancia tiene? Recuerden que la libertad es uno de los valores más preciados que tenemos los seres humanos y que también se encuentran estipulados en los derechos humanos internacionales. ¿Cómo influyó el desarrollo del capitalismo en las sociedades latinoamericanas en la actualidad? Capitalismo es el sistema económico que nosotros tenemos en la actualidad. Entonces, muchachos, ¿cómo influye el movimiento de dinero? ¿Cómo influye las inversiones? ¿Cómo influyen los comercios en nuestra sociedad actualmente? Usted ha podido ver durante estos últimos meses de pandemia la situación que hemos venido viviendo, cuando cerraron los comercios, cuando se ha venido trabajando a media, cómo y qué ha generado esto. Una grave crisis
económica y una grave crisis social. Entonces, con esta base, ustedes podrían trabajar y hacer muy bien esa actividad con sus propias palabras. Cualquier novedad, igual nos estamos comunicando dentro del chat. Muchachos, como siempre, un gusto, pasen bien y suerte, que Dios los bendiga.